Ingeniería del ocultismo. Bueno, muchas gracias. Obviamente gracias a los amigos que me han invitado, gracias a ustedes que se han hecho presentes en gran número, como se puede ver. Así que yo voy a evitar hablar de mí, simplemente diciendo que todo lo que han escuchado se debe al hecho de que durante unos 10 años traduje el hebreo masorético para la editora San Pablo, lo cual terminó en 2010, cuando en el 2010 empecé a escribir lo que me parecía que realmente estaba leyendo en la escritura en hebreo, y así que en ese momento obviamente la relación laboral se terminó, así que seguí adelante por cuenta propia a partir de 2010, así que seguí publicando libros con otras editoriales. Una de esas editoriales es Mondadori, así que digamos que la investigación continúa. La investigación continúa siempre basada en la elección metodológica que declaré al principio, con la cual obviamente quiero ser coherente, que es la de hacer de cuenta que. También porque yo sostengo que con los textos antiguos en general, pero también sobre todo con algunos como por ejemplo el Antiguo Testamento, se puede solamente hacer de cuenta que, en el sentido de que pretender encontrar la verdad absoluta de cualquier tema es verdaderamente una utopía, una pretensión absolutamente injustificada. También porque de ese libro, no digo de ese libro como de otro montón de libros, sabemos poquísimo. No sabemos quién lo escribió, no sabemos cuándo lo escribieron, no sabemos cómo fue escrito originalmente, no sabemos cómo se leía originalmente. Lo único de lo que podemos estar seguros es de que lo que leemos hoy no es lo que fue escrito originalmente, en el sentido de que cada vez que lo reescribían lo cambiaban, ya sea que lo escribieran a partir de dictados, ya sea que lo escribieran copiándolo, porque obviamente quien tuviera en ese momento el control de los textos un poco hacía con ellos lo que quería, incluyendo también inventarse, después lo veremos, incluyendo también inventarse un nuevo Dios, creando dudas sobre los anteriores. Así que por eso hay que andar con mucha precaución, con mucha tranquilidad, con mucha serenidad, y leerlo como uno de tantos libros que la humanidad ha escrito en el curso de su historia, y hacer de cuenta que cuando ese libro dice una cosa quiere decir eso. Así que, ¿alguien trajo una Biblia? Ok, hay varias, ok. Porque lo que pretendo hacer es hacer toda esta conferencia sin hablar de mi traducción, y les voy a pedir un favor. Si en el transcurso de la noche alguno de ustedes tiene, aunque sea la sensación de que yo estoy interpretando, le pido por favor que me pare y que me diga, cuidado, que la está interpretando a su modo, ¿ok? Porque es algo que quiero evitar hacer. Es decir, quiero evitar hacer lo que han hecho los que tienen la necesidad de interpretarla, y que son aquellos que deben convencer, una cosa que por otro lado han hecho muy bien, de que la Biblia habla de Dios. Así que para eso ellos deben necesariamente interpretarla. Pero como yo no tengo que convencer a nadie, yo hago de cuenta que lo que está escrito es verdad, y así evito el intentar interpretar. Así que si tienen esa sensación, por favor, deténganme. También porque es algo sabido, me imagino que muchos de ustedes cuando eran estudiantes, aunque no sé si todavía lo hacen, pero a nosotros nos hacían estudiar I Promessi Sposi, me acuerdo de Manzoni como la obra cumbre de la lengua italiana, etc. Y bueno, aunque podamos ser un poco burros, cuando hemos leído una tercera parte del libro I Promessi Sposi, ya entendemos que habla de una pareja que se llaman Lorenzo y Lucía. Si uno compra Tex Willer, aunque sea solamente una historieta, cuando llega a la mitad de la historieta, ya está claro que esa historieta se trata de alguien llamado Tex Willer. Para decir que la Biblia habla de Dios, han sido necesarias a través de los siglos, y son necesarias todavía, millones de páginas de elaboración teológica para explicar que ese libro habla de Dios. Millones de páginas sobre las cuales se continúa trabajando, millones de páginas de elaboración teórica para explicar, para convencer a la gente de que ese libro habla de Dios. Pero desde el momento en el que ese es el libro que Dios ha inspirado, por no decir incluso dictado, para hablar de sí mismo, entonces, ¿eso no debería ser inmediato?
tomamos la historieta y sabemos que habla de Tex Willer, tomamos el libro dictado por Dios, deberíamos saber que habla de Dios. Lo leemos y lo entendemos al instante, incluso porque Dios habría inspirado ese libro para hablarnos a todos nosotros, a la humanidad entera. Y así que, entonces, ¿qué necesidad hay de toda una serie de intermediarios que expliquen que ese libro habla de Dios? Porque si lo leemos nosotros solos, empiezan a aparecer algunas dudas. Incluso después de haber escuchado decir que ese libro habla de Dios, surgen algunas preguntas si lo leemos correctamente. El problema es que no lo leemos. Ese es el hecho concreto. Nosotros escuchamos solamente las explicaciones, es decir, las interpretaciones. Y las interpretaciones están muy bien armadas. No hace falta decirlo, fueron hechas por mentes muy inteligentes, por personas muy capaces. El problema es que muy a menudo estas explicaciones fueron escritas como si la Biblia no existiera. No a partir de la Biblia, sino como si la Biblia no existiera. Es decir, son explicaciones elaboradas en un primer momento, en el sentido de que los teólogos deben ocuparse de la teología, es decir, deben ocuparse de la idea de Dios, del cual nadie sabe nada, que ellos mismos elaboran, de los atributos que le atribuyen a esta idea de Dios y sobre las cuales discutirán durante siglos. Y eso está perfecto, ese es su trabajo. El problema nace en el momento en el que a esa idea de Dios la quieren hacer encajar por la fuerza en ese texto. Y ahora esa idea de Dios continúa siendo mostrada, formulada y explicada como si ese libro no existiera. Así que en mi sitio web público ocurre cada tanto que aparece alguien que dice, yo los borro, los bloqueo, que escribe, no lean los libros de Biblia. Yo en lugar de eso digo, lean los libros de los teólogos. Lean también los míos, Lean los libros de los teólogos, pero atención, lo mismo cuando lean los libros míos, con la Biblia al lado. Siempre teniendo cerca la Biblia. Incluso con los libros míos, siempre con la Biblia al lado. Porque de otra manera corremos el riesgo precisamente de escuchar solamente la explicación sin conocer el texto. Y ahí está la trampa. Y así se nos hace creer que la Biblia habla de Dios. Esta es la primera parte del condicionamiento. La segunda parte del condicionamiento, al cual hemos sido sometidos durante siglos, es el de que si una cosa está escrita en la Biblia es verdadera y si no está escrita en la Biblia, no. La Biblia es en gran parte una montaña colosal de mentiras, desmentida por la misma arqueología israelí. Así que no es cierto que si una cosa está escrita en la Biblia es verdad y que si no está escrita no es verdad. Esto también lo quiero decir, que el hecho de que la Biblia no hable de Dios no quiere decir que entonces Dios no existe. Quiere decir que ese libro no habla de Dios, punto. Después de lo cual Dios existirá, no tengo nada que decir sobre eso. No tengo nada que decir en el sentido de que no sé nada de eso, así que por eso no hablo de Dios. Yo no sé, ni si existe o si no existe. Tampoco tengo la certeza de los ateos, por ejemplo. No sé, yo no sé. Yo me ocupo de un libro. Intento relatar lo que me parece que estoy leyendo en ese libro. Nada más. Después de lo cual, si ese libro dice mentiras, y bueno, por consiguiente yo repetiré esas mentiras. Pero no son mentiras que me las invento yo, son las que leo ahí. Si por el contrario dice la verdad, buenísimo, aprenderemos todos de esta verdad. Así que esta es la esencia de todo, así que esta también es mi declaración metodológica en el sentido de que cuando yo digo que la Biblia no habla de Dios, no estoy diciendo que Dios no existe, digo que ese libro no habla de Dios, punto. Igual que un montón de otros libros de la antigüedad, yo diría que básicamente todos, porque se ocupaban de otras cosas. La Biblia no habla de Dios, también incluso porque estructuralmente no puede hablar. Pregúntenme cuando quieran, Porque estructuralmente no puede hablar de Dios, en el sentido de que está escrita en un idioma que ni siquiera tiene la palabra Dios. No lo tiene. Pero ustedes pueden decir, pero si en la Biblia la palabra Dios aparece 10 veces por página. Sí, es cierto, pero esa es la traducción teológica. Y la palabra que está traducida como Dios
no significa Dios. Es decir, no existe el concepto del Dios trascendente, omnisciente, espiritual, creador del cielo y de la tierra, etc. Hay otro concepto que veremos después. Que la Biblia no habla de Dios, no lo digo solamente yo. Es decir, está la afirmación formal, clara, y está, ¿cómo decirlo?, la afirmación indirecta, es decir, de hecho, y me explico, la afirmación formal y clara, que es, por ejemplo, hay un foro muy conocido de exégesis judía, que digamos se ocupa de mí, y lo cito porque se ocupan de mí de forma absolutamente, extremadamente crítica, y por eso lo cito, porque citar a los amigos es fácil. Y ellos llevan todos mis libros a las conferencias, etc. Y yo en uno de mis libros escribí: en la Biblia no existe el monoteísmo, y la respuesta de ellos fue: no tiene sentido hablar de monoteísmo en un idioma que no tiene ni siquiera una palabra que signifique Dios. Sería como hablar de pan usando un idioma que no tiene la palabra pan, ni siquiera la palabra harina. Porque en el idioma hebreo no existe ni siquiera el concepto de eternidad. Es decir, la palabra en hebreo como les decía, esta es la forma directa, después está la indirecta. Si tienen ganas de leer los estudios de los filólogos, de los exégetas, que tratan de representar concretamente, de representar en nuestro idioma el significado de la palabra Elohim, que es la que se traduce como Dios, verán que todos los filólogos, todos, encuentran un montón de significados que van desde el poderoso, el brillante, el legislador, el controlador, el de las alturas, pero ninguno dice que signifique Dios. Ninguno. Dios es un agregado teológico. Aquí está la declaración formal. No existe la palabra Dios, y son todos estudios que cuando buscan darle un significado a esa palabra, buscando en los significados de la raíz original, encuentran todo tipo de significados, pero nunca Dios, nunca. Así que no existe. En lo que respecta a la palabra eternidad, en hebreo hay una palabra que es olam, que es la que se traduce como eternidad, y así que la pueden encontrar obviamente en el texto. Les voy a leer un pequeño párrafo que tengo aquí. ¿Quiere leerlo usted? Esta de acá es la palabra... ¡Ay! Me salí del escenario. Venga al escenario. Esta es la palabra olam, que es la que se traduce como eternidad. Esto que tengo acá es el diccionario de hebreo y arameo bíblico de la Sociedad Bíblica Británica, página 304, y lo primero que está escrito es: no traducir como eternidad, se trata de un tiempo muy largo. No traducir como eternidad. Eso es lo que está escrito en el diccionario. Ustedes abren la Biblia y la encuentran siempre traducida como eternidad. Así que ese mundo de ahí, que la traduce como eternidad, me acusa de inventarme las traducciones. Pero hay algo que no estaría encajando.